Dios les bendiga. Qué rica presencia, ¿verdad? Del Señor. Tan lindo. Eso es lo más hermoso que podemos tener en nuestra vida, ¿verdad? La presencia del Señor con nosotros. Quiero que me acompañen esta mañana. Vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3 y versículo 22. Un versículo muy conocido, que muchas veces lo hemos leído, lo hemos compartido, lo hemos visto en redes sociales e incluso lo hemos cantado, ¿verdad? Era un canto que entonábamos antes y decía: nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana. Así decía el coro de ese canto. Pero lo vamos a leer esta mañana y creo que el Señor tiene hoy una palabra para nosotros en este versículo. Dice Lamentaciones, capítulo 3 y versículo 22 al 23. Dice: por la misericordia de Jehová, dice, no hemos sido consumidos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Porque nunca, dice, decayeron sus misericordias. Verso 23. Nuevas son cada mañana, hablando de sus misericordias. Grande es tu fidelidad. Vamos a orar esta mañana, una vez más, y le vamos a pedir al Señor que Él nos hable a través de su palabra. Papito, te damos gracias, Señor, por este tiempo de poder buscarte, de poder acercarnos delante de ti, porque somos sedientos, Señor, como dijo el salmista, como el ciervo clama por las aguas, o brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Somos necesitados de ti, Señor. Gracias porque nos has dado la oportunidad, Señor, de acercarnos a ti, Señor, y recibir esa bendición y ese oportuno socorro que tú tienes para nosotros. Te pedimos que tú nos hables, Señor, esta mañana a través de tu palabra y que podamos dar fruto al 100%. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana todavía? Amén. Fíjense que cuando pensamos en Dios y hemos estado estudiando la naturaleza de Dios, estudiábamos las semanas anteriores que Dios es amor, ¿verdad? Dios no dice que Dios tiene amor, sino que dice que Dios mismo en esencia es amor. Y hablábamos también que el que permanece en amor, dice, permanece en Dios y Dios en él. Pero dentro de las características de Dios, aparte del amor, hay otra característica que a mí me impresiona tanto de Dios y es la característica de la misericordia de Dios. Porque Dios se presenta a nosotros como un Dios de misericordia. Fíjense que el apóstol Pablo habla en el Nuevo Testamento y dice que Dios quiso mostrar en este tiempo, dice, en esta dispensación que nos ha tocado vivir a nosotros, quiso mostrar su misericordia para con la iglesia. Dice, y habla de las riquezas de su gloria, de abundante misericordia. O sea que habla de algo que no es escaso, sino que es abundante, que está siendo derramado sobre la iglesia de Cristo y sobre nosotros hoy en día alrededor del mundo. Hablamos de la iglesia de Cristo, no nos referimos a una congregación o a una denominación en particular, está esparcida por todo el mundo y tenemos hermanos en Cristo que quizá estén en Asia, que quizá estén en Europa, o bueno, sin el quizá, que están en Asia, en Europa, porque el Señor dijo: id por todo el mundo y predicad este evangelio
a toda criatura. Entonces vino Jesús y trajo un mensaje, primero de salvación, pero también un mensaje de misericordia y amor. Ahora, ¿en qué consiste esta misericordia que Dios ha derramado sobre nosotros? Y decía alguien que cuando nosotros vemos la palabra misericordia significa amor a la miseria, dice. Miren qué fuerte esa palabra, porque dice que es amar algo que es miserable, algo que no merece recibir ese amor. Y luego el apóstol Juan va a escribirle a la iglesia y le dice, miren, nosotros le amamos a Él, dice, pero porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces, en el plan de salvación y en el mensaje de salvación, en el movimiento de salvación que ha venido sobre el mundo, Dios ha venido con lazos de amor, dice, y de misericordia, dice. Con lazos de amor y misericordia nos ha atraído, dice. Primero de amor, porque veíamos que el amor, dice, cubre multitud de faltas. El amor hace a un lado los errores y se enfoca en las virtudes, trata de ver las cosas buenas. Y aún más, Dios va más allá, porque dice que Dios llama las cosas que no son como que fueran. Y miren qué tremendo eso, porque alguien decía que hay muerte y vida en nuestra boca, ¿verdad? Lo que nosotros hablamos y confesamos. Por eso muchas veces yo he sido de la idea de cuando se regaña a un niño que es muy travieso o alguien que está molestando, no decirle, es que qué molestas, cómo sos de molestón, en lugar de confesar algo negativo sobre su vida. Yo digo, deberíamos de confesar, decir, ya no moleste, ¿verdad? Hablar todo lo contrario. Pero dice que Dios en ese amor llama las cosas que no son como si fueran. Y cuando Él nos ve, y vemos en el Antiguo Testamento, en figura, cuando le empieza a hablar al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel se había apartado de Dios, había levantado altares a Baal, a Ashera, a la reina de los cielos, menciona también la Biblia, y otros dioses más como Moloch, que hacían pasar a sus hijos y ofrecerlos como sacrificios humanos, porque ellos querían obtener un beneficio de esos dioses a cambio de un sacrificio. Por eso miren qué tremendo, que hablábamos que cuando Dios le habla a David en el Salmo 51, y David escribe y dice, ofrenda y sacrificio no te agradan, porque de lo contrario yo te lo ofrecería, dice. Pero los sacrificios de Dios, dice, son el corazón contrito y humillado, al cual Dios no desprecia. Entonces, cuando nosotros nos acercamos delante de Él con un corazón contrito, humillado, no con altivez, Él no va a despreciar ese corazón. Y así como lo hizo en el libro de Esther, cuando llega Esther delante del rey, sin audiencia del rey, y eso era pena de muerte, a no ser que él extendiera su báculo y entonces le permitiera. Cuando llega Esther delante del rey y se estaba jugando la vida. Ella podía morir por ir a interceder por su pueblo, pero lo hizo a pesar de los riesgos que había, y el rey extiende su báculo y dice, hasta el 50%, hasta la mitad de mi reino te daré, pídeme lo que quieras. ¿Quieres otra casa nueva? ¿Quieres? No sé, imagínense, él tenía todos los recursos. Era el emperador o el rey de un gran imperio que dominaba en ese tiempo en muchas regiones, casi en medio mundo conocido. Ahora, esa misma gracia y ese mismo favor se extiende hoy para nosotros. Pero miren el pueblo de Israel, que se había apartado de Dios y ofrecía sacrificios en sus altares para obtener a cambio un beneficio. Yo te doy, pero me das. Aquí te dice
este sacrificio, pero ahora estás en deuda conmigo y me tienes que pagar. Por eso nosotros vemos en la historia de Elías y los profetas de Baal, que dicen la Biblia que al ver los profetas de Baal que no respondía su Dios falso, Baal, sobre el altar con fuego, ellos decían, bueno, ya hicimos y no nos responde, ya levantamos el altar, ya presentamos delante de nuestro Dios y el fuego no cae. Y entonces empiezan a cortarse, dice, y como a ofrecerse ellos mismos en sacrificio. Por eso hoy en día vemos que en algunas religiones hacen ciertas penitencias donde de alguna forma sacrifican su cuerpo esperando recibir a cambio una respuesta de Dios, ¿verdad? Yo ya hice, ya te di, ahora estoy esperando que venga la respuesta de vuelta. ¿Y por qué podía haber pasado eso con Israel? ¿Por qué podían haberse apartado de Dios e ir en pos de otros dioses para esperar respuestas? Fíjense que muchas veces podríamos apartarnos porque la respuesta de Dios no viene inmediatamente. Es que ya oré, es que estuve orando, es que estuve clamando y no he visto una respuesta de Dios a mi vida. A mí me impresiona la vida de Daniel, porque dice la Biblia que Daniel empezó a orar y propuso en su corazón buscar a Dios y empezó a orar. Y mientras él estaba aquí en la tierra orando, en el cielo, Dios dijo, miren, Daniel está preguntando por su pueblo. A ver, ven tu ángel, toma este mensaje y llévalo, ve. Dice que la respuesta fue inmediata. Pero viene Daniel y pasa un día, 2 días, 3 días, no recuerdo exactamente cuánto tiempo pasó, pero empezó a pasar el tiempo en ese lugar. Bienvenidos, adelante. Bien. Empezó a pasar el tiempo en ese lugar y él pudo haberse dado la vuelta y pudo haberse ido a otro lugar y decir, no obtuve la respuesta de Dios. Como no tengo la respuesta de Dios, mejor voy a buscar la respuesta de alguien más o voy a buscar la respuesta de otro Dios. Quizá eso le había pasado al pueblo de Israel en estos pasajes del Antiguo Testamento donde habían ido a buscar otros dioses. O también muchas veces hay menos exigencia y menos demanda de consagración, porque dice, está más fácil dar algo material que rendir nuestra vida delante de Dios, ¿verdad? Que rendir nuestro corazón. Porque imagínense, por ejemplo, los que ofrecían sacrificios delante de esos dioses, era más fácil ir y comprar algo y decir, como tengo dinero. Hay un dicho que repite muchas veces, dice que lo sufra el dinero, ¿verdad? Porque no es tan complicado a rendir la vida, pero fuera cual fuese la razón o el motivo por el cual se habían apartado, ellos se habían alejado de Dios y esto había ocasionado ciclos de destrucción y de juicio sobre el pueblo de Israel. Porque cuando nosotros vemos en el libro de Jueces, por ejemplo, dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel había entrado a la tierra prometida, y habían llegado a la tierra prometida y empezaron a tener toda la abundancia, se olvidaron del Señor. Dice, ahora ya tenemos todo lo que queríamos. Dios nos prometió una tierra que fluye leche y miel, ya la tenemos. Por eso un pastor decía, y lo decía con mucha razón, que la escasez muchas veces es prueba, pero la abundancia es tentación, porque en la abundancia el corazón de muchas personas se olvida también de Dios. Y en los dos extremos,
Por eso también al final del libro de Proverbios escribe y dice, no me des riqueza, dice, para que me olvide de ti, ni me des pobreza, dice, para que no robe y blasfeme tu nombre. Y entonces él sabía que cualquiera de esos dos extremos podía apartarlo de Dios. Tanto la escasez extrema podía apartar, porque decir, renegar de Dios y decir, Señor, te has olvidado de mí, mira cómo estamos, y apartarse de Dios, o tener tanta abundancia que puedan decir, ya no necesito de Dios, porque soy suficiente. Y eso lo dice en el Nuevo Testamento, alma mía, muchos bienes tienes para mucho tiempo, come y bebe, disfruta. Y le dice, necio, porque esta noche vienen a pedir tu alma. Pero miren esos dos extremos, cómo han afectado. Por eso me gusta tanto cuando el apóstol Pablo escribe en Filipenses y le dicen, miren, a muchos, aún hasta el escritor del libro de Proverbios, él advierte y dice, no me des mucho para que me olvide, ni me des poco para que me aparte de ti. Pero él dice, ahora yo, dice, con el Espíritu Santo adentro, he aprendido el secreto, dice, para contentarme cualquiera que sea mi situación, dice. Sé vivir en escasez, dice. Sé vivir en abundancia. Por todo y todos he sido enseñado. Y luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice. Y miren, yo admiro al apóstol Pablo, porque él dice, yo he aprendido a estar en escasez. Yo sé lo que es levantarse, que truene el estómago y que no tenga qué comer. Y estoy parafraseando lo que dice el apóstol Pablo, porque él habla de escasez en su vida. Y dice, y he estado en esa situación y he permanecido. Y he estado en abundancia cuando he estado en palacios y me han invitado a predicar la palabra ante reyes y ante gobernantes y con atenciones VIP, y tampoco me he olvidado. Entonces he aprendido el secreto. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso hemos hablado que dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y hemos creído y declaramos que este es un año en el cual vamos a ver las bendiciones de Dios, porque hemos estado viendo la bendición de Dios espiritual sobre nosotros. Hemos estado viendo la bendición en paz, gozo, bendiciones, palabra, en tantas cosas. Pero también dice que Él desea que seamos bendecidos en todas las cosas. Y entonces lo siguiente que viene es la bendición material, ¿verdad? Para nuestras vidas. Porque dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero el pueblo de Israel se apartó. Por eso en otro pasaje también dice, crié hijos, dice, los engrandecí, dice, y ellos se olvidaron de mí. A mí me impresiona y siempre lo comparto y siempre reflexiono en esto, porque yo digo, es para mi vida, es para mi vida, es para mi vida, para que cuando Dios me tenga en la cúspide de una colina, no se me olvide, no se me suba a la cabeza, no me llene de orgullo, ¿verdad? Y me aparte de Dios. Entonces, yo le digo al Señor que no se nos olvide esto, y en especial esta historia de David, porque él está con su arpa, alabando a Dios, cuidando las ovejas, buscando a Dios, pero cuando está en el palacio, dice que tenía que salir a la batalla. Él no sale a la batalla y se queda, y sabemos la historia, ahí es cuando se pierde y cae en adulterio con Betsabé, y luego manda a matar al esposo de Betsabé, y todo lo que pasa. Pero fue en el tiempo de abundancia o de sobreabundancia, cuando él era rey. Pues el pueblo de Israel se había apartado. Y vemos en el libro de Jueces cómo va en un ciclo
donde va y viene, va y viene. Y dice que se apartaban de Dios y luego empezaban a... venía un juicio de parte de Dios para corregirlos, y volvían a clamar y volvían a buscar a Dios y volvían nuevamente a sus caminos, y luego cuando ya estaban bien se volvían a apartar. Y muchas veces ese puede ser el ciclo de muchas personas. Por eso yo le digo al Señor, Señor, yo quiero permanecer, porque es muy fácil apartarse, irse de los caminos de Dios, ¿verdad? Es muy fácil. El mundo dice que ancho es el camino que lleva a la perdición. Ahí todos caben con todo, caben con cargas, con pecados, con bultos. Por eso dice en Romanos, despojémonos de todo peso, dice. Y luego dice, y del que tan fácilmente nos envuelve. Pero ahora vemos en el Antiguo Testamento, porque aquí habla de la misericordia, ciclos de bendición. Yo pensaba que cómo es que a muchas personas les ha tocado vivir ciclos de juicios para las ciudades, para las regiones, para los lugares, durante mucho tiempo. Pensemos, por ejemplo, las personas que llegaron al Evangelio bajo regímenes de países que estaban en contra del Evangelio. Para no mencionar nombres, ¿verdad? Pero hemos visto muchos lugares donde si alguien era cristiano, lo mataban por profesar la fe o por confesar la fe. Los llevaban a hogueras, los asesinaban, pero aún así permanecieron fieles en medio de esa persecución. Y luego me ponía a pensar en otros países como Estados Unidos, por ejemplo. Imagínense, en Estados Unidos llegan los inmigrantes desde Europa, de Inglaterra, de Irlanda, de diferentes países, y llegan a Estados Unidos a establecerse y están buscando a Dios. Incluso hablan de que su constitución la basaron en principios cristianos. Hablan que la Constitución de Estados Unidos, y dice muchas cosas, sentaron una nación bajo esas creencias de Dios y de buscar a Dios, y entonces Dios los empieza a bendecir. Y viene una sobreabundancia, una gran bendición que hemos oído y tanto que se habla, ¿verdad? Por mencionar algunos ejemplos del sueño americano, de toda la gente cómo triunfa, aún el famoso Elon Musk, ¿verdad? Un inmigrante de Sudáfrica y ahora el hombre más rico del mundo, cómo llega a triunfar en ese lugar. Pero luego en toda esa abundancia pudiera ser que esas iglesias, esos movimientos y esas personas que empezaron bien, empezaron en el Espíritu y empezaron a buscar a Dios, empezaron de pronto a enfriarse y a perder la esencia del avivamiento y del Evangelio. Y miren qué tremendo, porque por eso dice la Biblia, ¿qué ganare el hombre? Dice, si ganare todo el mundo, dice, y perdiere su alma. Viene a mi memoria en este momento algunas iglesias, algunos movimientos, incluso con mover apostólico tremendo en este país, que empezaron muy bien, empezaron en el Espíritu, empezaron bajo la unción, y luego la sobreabundancia, la riqueza los envaneció, los hizo apartarse, los hizo perder la visión, e incluso llegar a pensar, como dicen, que el Evangelio es un medio para ganancia, o aún más aún, lo que dice la Biblia, que habrán muchos, dice, que harán mercadería de vosotros, dice. Y empiezan a ver a la iglesia ya no como la novia de Cristo, como la amada de Cristo,
como la futura esposa del Cordero, sino como un medio para hacer riqueza. Se puede perder la visión. Pensaba también en Guatemala, en nuestro país. La gente que le tocó vivir los tiempos del conflicto armado interno. Nosotros teníamos el cassette de un exguerrillero, Eduardo Pérez, donde él contaba su testimonio, que en una oportunidad llegó a un pueblo y había un evangelista predicando en el parque, y él agarró su pistola y dijo, ay, si hasta aquí llegó este predicador, dice, porque ellos tenían la consigna de matar a los predicadores. Entonces, imagínense esos tiempos. Por eso, yo decía que cuando nosotros tenemos un tiempo de visitación de Dios, como el que yo creo con todo mi corazón, que nosotros hemos estado viviendo en este lugar. Porque miren, yo sinceramente, yo les digo algo, yo me sorprendo de la palabra que Dios manda. A veces no crean que, ese qué bien se preparó, qué buen mensaje, que cómo estudia la palabra. Miren, no es de hombre. Porque muchas veces incluso trayendo un mensaje estudiado, Dios empieza a poner otra cosa y empieza a fluir la palabra y empieza a fluir. Pero primeramente, yo le he dicho a mi mamá, la palabra es para mí, digo yo, porque la palabra es de doble vía, ¿verdad? Por eso decía un pastor, es espada de dos filos, y yo la recibo para mí, yo digo, ¡ala, qué palabra más rica! ¡Ay, qué bendición! Yo recibo la palabra. Pero hemos estado recibiendo palabra, y eso es parte de la visitación y de la bendición de Dios en este lugar. ¿Cuántos, dice, anhelaron la palabra, o incluso en la tribulación, en Apocalipsis menciona que van a buscar la palabra? Dice, va a venir un tiempo en que van a tener hambre y sed de la palabra, pero ya no la van a encontrar. Pero hoy nosotros aquí hemos estado en esa bendición. Y como en el arroyo de Querib, como en ese arroyo donde llevaron a Elías, donde quizá no estaba en un gran palacio, quizá no tenía ahí un grupo de personas sirviéndole con una bandeja, aquí está, pero estaba en un paraíso, con agua. Allá había escasez en el palacio, pero aquí donde estaba Elías había abundancia de agua, y eso habla de abundancia de palabra rema que viene a saciar la sed de nuestra vida. Y eso lo hemos tenido nosotros acá. Pero ahora Isaías menciona algo. Isaías menciona y dice, buscad al Señor, dice, mientras puede ser hallado. A mí me impresiona bastante eso, porque nos deja ver, y la Biblia lo deja ver en este pasaje, que hay momentos en los cuales podemos buscar a Dios y no hallarlo. Dice, buscar al Señor mientras puede ser hallado. Nosotros lo encontramos en el libro de Cantares, cuando llega el amado a buscar a la amada y le dice, ábreme, amada mía, hermosa mía, y le empieza a hablar, ay Dios, ¿por qué viniste tan tarde? Les estoy parafraseando, ¿verdad? Ya me eché mis ungüentos, si me paro, se me voy a manchar los pies otra vez, y empieza a poner excusas para no atender al amado, para no atender el tiempo de su visitación, porque había una visitación del amado a su vida. Pero esta mujer eligió no levantarse. Y dice que el amado metió la mano por la rendija de la ventana y sus manos estilaban rocío de la noche. Y entonces se le conmovió su corazón, dice. Pero muchas veces nuestro corazón puede ser conmovido en un momento que es demasiado tarde. O tal vez no digamos demasiado tarde, sino que es tarde para el tiempo de la visitación. Y entonces se levanta y cuando abre la puerta, pasa adelante pues. Oh, ¿qué se hizo? Sale a ver, mira hacia los lados, sale a caminar por ahí cerca. ¿Qué pasó con el amado? Ahora, ¿a cuántos les podrá haber pasado así? Y no solo personas, sino ministerios
que tuvieron la visitación de Dios, que tuvieron ese avivamiento, que tuvieron un tiempo en el cual Dios estaba tocando a su puerta y no abrieron. Por eso le digo al Señor, Señor, le digo yo, que tu presencia no falte, que tu unción no falte, que nuestro corazón no se enorgullezca, que podamos permanecer en ti, porque sin ti no somos nada. Sin ti nada somos. Imagínense qué le pasó al pueblo, al templo de Jerusalén. Seguían teniendo los mismos sacrificios, seguían ofreciendo los mismos rituales delante de Dios. Todo seguía normal, excepto por algo que era lo más importante, que habían perdido el arca del pacto de Dios. Y el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios en ese lugar, que estaba en el lugar santísimo. Por eso, ya sin el arca del pacto, cualquiera podía entrar, déjenme pensarlo y parafrasearla, podría entrar con mal delante de Dios hasta el lugar santísimo. Como no hay arca del pacto, no le pasa nada. Pero anteriormente, si alguien entraba en el tabernáculo de Moisés mal, lo tenían que jalar con una pita. Esta mujer perdió el tiempo de su visitación y dice que después salió corriendo a buscar y habla, y la encontraron los guardias, dice, que cuidaban la ciudad, y le toca pasar un montón de situaciones difíciles. Y luego dice, yo les pido que si ven a mi amado, les digan que estoy enferma de amor. ¿Saben que habla eso también en figura de la iglesia que se va a quedar en la tribulación, que no abrió en el tiempo correcto y después en la tribulación, cuando la agarran los guardias de la ciudad, cuando le toca pasar todo esto, ahí se va a enamorar? Y por eso dice Juan, ¿quiénes son estos? Tú dime, le dice. Estos son los que han venido de la gran tribulación, dice Apocalipsis, y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Pero miren, dice Isaías entonces, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Yo me imagino, y déjenme pensar por un momento, déjenme imaginarme, esto no está en la Biblia, pero nos puede ayudar a ilustrar esto que estoy tratando de compartir. Y dice, imaginémonos aquel hombre rico que quiso seguir a Jesús y que dice, mira, he guardado todos los mandamientos, solo una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces tendrás tesoro en los cielos. Y dice que se apartó triste, dice, porque era muy rico, dice, tenía muchas riquezas. Pero ahora déjenme pensar por un momento, que por un momento cambia de opinión y dice, Señor, ya vendí todo lo que tenía. Ven, hola, ¿cómo estás, Pedro? Mira, ando buscando a Jesús. No te contaron. No, pero ¿y dónde está? ¿Quién le dice, verdad? Le digo yo, le dicen ustedes. Juan, ¿dónde está Jesús? Mira, ya estoy aquí. Imaginémonos por un momento. O no nos imaginemos al rico, imaginémonos a otra persona. Y luego que le pongan la mano en el hombro y le digan, mira, lo que pasa es que Jesús murió en la cruz, dio su vida por nosotros. Ya no está aquí. Perdió el tiempo de su visitación. Por eso Jesús se para en el monte y se lamenta sobre Jerusalén y dice, si hubieras conocido, dice, el tiempo de tu visitación. Pero ahora miren, regresemos a Isaías. Dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Quiere decir que va a haber un momento que ya no lo vamos a poder encontrar. Imagínense aquellos que llegaron en el Pentecostés. ¡Ah, qué bonito está esto! ¿Y Jesús dónde está? Perdonen, quiero hablar con él. No, si Jesús ya se fue al cielo. Perdió su tiempo de visitación. Ahora, dice, llamadle, dice, en tanto que está cercano, dice. Quiere decir también que hay tiempos en los cuales Dios no va a estar cercano, sino que va a estar lejano. Yo les digo algo, yo en este tiempo, yo he sentido al Señor bien cercano.
Miren, a pesar de las dificultades, a pesar de tantas cosas que a veces el enemigo trata de levantar, como hablábamos la semana anterior, de las tormentas para detener nuestra vida o nuestro avance, a pesar de todo, su presencia, Él ha estado cercano. Él ha estado cercano y Él nos ha sostenido. Pero hoy sí quiero ir terminando. Porque miren, y entonces llegamos nuevamente a este pasaje de Lamentaciones 3:22. Porque ahora el pueblo de Israel en esos ciclos de la vida, miren, en esos ciclos que muchas veces no podemos entender, no podemos muchas veces por nuestra rebeldía, no sé, como le pasó a Jonás, como nos ha pasado a muchos de nosotros en algún momento en nuestra vida, que Dios está llamando, que Dios está diciendo algo. Dice, no, yo no voy para Nínive. No, yo ya sé que tú eres bueno, los vas a perdonar. Yo voy a hablar ahí en 40 días, Nínive será destruida. Después no los vas a destruir y después van a decir, miren el falso profeta Jonás, porque lo que dijo no se cumplió. Miren qué tremendo. Y él elige irse en otra dirección, alejarse de Dios, alejarse de la voluntad de Dios. Pero ahí Dios lo alcanza. Pero miren qué tremendo, porque en el camino se desató una tormenta y empezó a sacudir el barco y empezaron a tirar cosas hasta que Jonás llegó y dice, miren, no, yo soy el de la culpa. Tírenme a mí al mar y se van a dar cuenta que la tormenta va a parar. Pero yo me ponía a pensar que muchas veces, en muchos barcos, hay personas que saben que son el Jonás, que por el cual el barco se está sacudiendo y no se atreven, prefieren hundir el barco y llevarse a todos de camino antes que confesar y llegar delante de Dios y poder arreglar su vida, tomar la oportunidad que Dios da. Pero miren, en esas vueltas que Dios empieza nuevamente a tratar, dice que se acercaban a Dios, Dios los empezaba a bendecir, los bendecía mucho, se olvidaban de Dios y entonces venía nuevamente el ciclo de prueba y de apretura para que se arreglaran. Y no quiere, entonces apretémosle más para ver si reacciona. Y no quiere, entonces apretémosle más. Y es como el barco de Jonás. Ya cuando él vio que estaba a punto de hundirse, habló y dijo, no, yo soy el culpable. Eso sí es admirable de Jonás. Aunque iba en rebeldía y apartándose de Dios, tomó una actitud correcta de no hundir a todos con él. De salir del barco y decir, yo soy, a mí tírenme y van a ver que todo se arregla. Pero entonces ahora, aquí está Jeremías. Y está en el libro de Lamentaciones. Y cuando nosotros vemos el libro de Jeremías, le han puesto el profeta llorón, ¿verdad? Porque él se lamenta de tantas cosas. Se lamenta de los buenos tiempos. A él le tocó vivir los buenos tiempos. Y yo creo que una de las cosas más difíciles es haber tenido mucho, llegar a tener bastante y bendición y sobreabundancia. Y de pronto, ¡pam! Porque uno está acostumbrado a lo bueno. Uno está acostumbrado a tantas cosas buenas y de pronto venir abajo se siente más. Y eso le ha pasado acá al profeta Jeremías. Porque el profeta Jeremías había visto los tiempos gloriosos de Dios en Jerusalén, porque aquí en Lamentaciones ya están en el exilio. Y ahora le toca vivir el sitio de Jerusalén. Le toca vivir ese tiempo de conflicto, de batalla, de prueba, por haberse apartado de Dios. Pero no todos se habían apartado. Pero por unos que se habían apartado, estaban arrastrando a los demás. Ahora, la esperanza que nos queda a nosotros acá en esto es como lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Cuando Dios dice, es cierto, yo no voy a destruir al justo con el culpable. Y por eso voy a sacar a Lot y a su familia. Y una vez que ellos salgan,
va a descender todo el juicio. Miren, yo he escuchado pastores, y yo lo creo, que dicen, miren, usted dice, como hijo de Dios, usted es la bendición de Dios en el lugar donde está. Usted es la bendición de Dios en el trabajo donde está. Esa empresa no ha quebrado porque usted dobla sus rodillas, le pide a Dios, clama a Dios por ese lugar. Y en todo lugar, trabajo, oficina, iglesia, familia. Porque a veces, como dice el apóstol Pablo, él escribe, dice, si el impío quiere seguir viviendo con el que se ha convertido, dice que siga, dice. Porque el que está convertido, dice, santifica al impío, dice. Entonces la bendición de él alcanza a la otra persona. Pero ahora viene aquí y en medio de todo eso que está pasando, de los juicios y esos ciclos, por eso le digo al Señor, Señor, gracias que no nos tocó vivir el tiempo del bueno, al menos a mí me tocó vivir un poquito el final tal vez, pero no me tocó vivir lo más fuerte del conflicto armado interno. Y tampoco me tocó vivir en un lugar tan conflictivo, porque yo he oído historias y testimonios de gente que vivía en Quiché, por ejemplo, en Huehuetenango, en Playa Grande, en Ixcán. Esos lugares, dice que sonaban las bombas en la esquina de la iglesia, todos se tiraban bajo las bancas, cerraban las puertas de la iglesia y luego se empezaban a escuchar los disparos y todos tirados al piso porque las balas atravesaban las puertas o las ventanas, pero ahí estaba la gente buscando a Dios. ¿Y qué hablar de El Salvador, verdad? Porque también yo he escuchado historias del Salvador que agarraban los colchones, los pegaban contra la ventana y se tiraban al piso para que una bala perdida no los alcanzara, para que si una bala perdida viniera por la ventana, quedara en el colchón y se salvaran. Ahora, en medio de todo yo pensaba un día, en medio de todo ese conflicto, surgió en este país una iglesia avivada, llena de la unción, llena del poder, llena de ese amor, de la búsqueda de Dios. Y empezó a crecer. Y empezó a prosperar. Y le pasó, quizá muchas veces, como dice, crié hijos, los engrandecí, y ellos se apartaron de mí. Y luego, lo que hablábamos, ¿verdad? Se perdió ese avivamiento, pero entonces ahora viene Jeremías, y hoy sí termino, perdón. Viene Jeremías y está aquí hablando y dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Si nosotros analizamos nuestra vida, porque dice que el que dice que no ha pecado, dice, le hace a él mentiroso, dice. Porque dice en Romanos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y uno de mis pastores decía, unos pecan de una forma, otros pecan de otra. Y tenía una subfrase que decía, el que no es gordo es chibolón, decía él, así le gustaba decir, pero es cierto. Y decía algo aún más fuerte, decía, hay pecados que no son tan visibles. Él tenía una subfrase que decía, hay pecados que no echan humo, ¿verdad? Porque ven alguien ahí, pues sí, brother, que no sé qué, miren ese pecador, ahí se está fumando una hierba rara. Porque es visible. Pero muchas veces hay cosas que no son visibles, como amargura, como rencor, como odio, como resentimiento, cosas que no se pueden ver. Algunos sí, ¿verdad? Porque a algunos solo se les ve su semblante. Algunos dicen, qué caja de amargura. Pero en otros casos no. Hay pecados que no echan humo, decía él. Hay pecados que se pueden ocultar, como hizo David con su pecado. Él hizo como vemos en esas películas. A mí me gustan esas películas de James Bond y de espías y de Misión Imposible y de agente secreto. Me gustan esas películas.
Pero en esas películas a veces hay unas conspiraciones donde dicen, tenemos que eliminar todo cabo suelto y empiezan a borrar todas las evidencias. Y entonces hicieron algo, pero borraron todas las evidencias y eso hizo David. Pecó, mató al esposo de Betsabé, pero borró a la vista de él todas las evidencias. Eliminó todos los cabos sueltos, como dicen en esas series. Y dijo, qué bien, ¿no? Qué bien nos quedó esta movida, ¿verdad? Esta jugada. Porque no dejamos testigos que pudieran hablar en contra nuestra. Pero se olvidó de algo. Que Dios lo ve todo. Y cuando él pensó, dijo, ya, qué bueno, ya pasó mucho tiempo, hasta ya me casé con Betsabé, hasta ya estamos esperando un hijo, ya todo, ya, si fuera dinero, ya lavamos el dinero. Ya, ¿verdad? Porque había limpiado todo lo malo que había hecho. Y entonces, en ese momento, llega el profeta con David y le empieza a contar una historia. Había un hombre que tenía muchas ovejas, y había otro que tenía solamente un carnerito. Y vino el otro y le quitó su carnerito al que solo tenía uno. Y David se enoja. Porque mire, muchas veces podemos pedir misericordia para nosotros, pero no estar dispuestos nosotros a dar esa misericordia que hemos recibido. Y entonces dice, ¿cómo es posible que haya hecho eso el tal? Y merece un castigo. Y se enoja David. Y cuando está en lo más enojado de la historia, viene el profeta y le dice, ese hombre eres tú, le dice. Ay, yo ahí me derrito, me agarra la garrotera como el Chavo. ¿Ahora se acuerdan ustedes de la garrotera del Chavo? Cuando estaba en televisión, que se asustaba, se doblaba todo. Porque aunque él creía que había limpiado todo, aunque él creía que había engañado a todos, que había ocultado, a Dios no se le había pasado por alto. Y tarde o temprano, es que eso es lo tremendo, va a llegar. ¿Quién es? Soy el profeta. Va a llegar ese profeta. Ahora, por eso es de que viene aquí el profeta Jeremías, dice, por la misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos. No es porque seamos buenos. No es porque no hayamos fallado. Cada uno ha fallado en alguna situación, en algún momento de su vida. El que no falló por hecho, falló por omisión. Porque dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Pero entonces, ahora hay una misericordia extendida. Eso es lo más lindo. Es que lo que Dios quiere transmitir hoy es que a Dios no se le pasa nada. Pero eso no quiere decir que ay, estamos perdidos. Entonces, no. Sino que Dios advierte para decir, tú crees que ataste todos los cabos y que todo quedó bien, pero no es así. Pero te doy la oportunidad para poder arrepentirte y llegar delante de mí. Yo, miren, siempre lo digo y siempre lo repito. A mí me impresiona cómo Dios perdona a Jezabel en el libro de Apocalipsis. Le dice, pero le escribe a una iglesia, no recuerdo el nombre ahorita, pero dice, escribe a la iglesia que está en tal lugar, que tiene a esa mujer que se llama Jezabel, que se dice ser profetisa, dice, una falsa profeta usurpando atribuciones que no le correspondían, que seduce a mis siervos, dice. No seducía a cualquiera, andaba seduciendo siervos de Dios para cometer inmoralidad. Miren, yo a veces he pensado, yo decía, si a mí me pusieran a administrar una iglesia, por eso, o sea, sí me han puesto a administrar una iglesia, pero así como Dios, ¿verdad? Así como la iglesia de Cristo. Yo diría, no, sobre esta Jezabel, truenos, rayos y que descienda fuego del cielo. Así como dijeron los apóstoles de Cristo. Con aquella ciudad que no quiso recibir a Jesús, dijo, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? ¿Y saben por qué lo dijeron? Porque ellos podían hacerlo.
Porque si no, Jesús se hubiera reído. Ah, está bueno vos. O así como decimos coloquialmente, ah, está bueno vos, caeme bien. ¿No? Porque no es posible. Pero Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Por eso yo en los últimos años, yo le he dicho al Señor, Señor, no, Señor, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tú encárgate. Pero a veces dan ganas. Con Jezabeles como esta que estaba en la iglesia, dan ganas de decir, Señor, haz algo, ¿verdad? Ponla en su lugar, que le caiga a juicio. Mira todos los estragos que está ocasionando en la iglesia, seduciendo siervos, profetizando falsamente. Ponle un alto. Pero viene Dios y le dice, le he dado tiempo para arrepentirse, dice. Y esa es la conclusión del mensaje de hoy. Que Dios da tiempo, da oportunidad de arrepentimiento, pero por eso vuelve a repetir y dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y dice que por la bondad de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Ahora, la misericordia no es algo que nosotros merecemos. La misericordia no es algo de que, miren, yo ayuné tantos días, oré tantos días, hice vigilia, gloria a Dios si lo hace, qué bueno que lo haga. Pero no es como los dioses falsos de Israel, que ellos tenían que ofrecer un sacrificio. Y por eso es también que lamentablemente muchas personas que muchas veces sirven a Dios y están mal y dicen, y Dios lo sigue usando. Porque es por misericordia de Dios. Y entonces dicen, ya ven, entonces no importa, que me voy a seguir portando mal. Pero no, y entonces sigue hablando acá, y habla y dice que es por sus misericordias, porque nunca han decaído con nosotros. Y luego menciona esto que me gusta mucho. Dice, nuevas son cada mañana. Y luego concluye diciendo, grande es tu fidelidad. ¿Saben cómo es esto de nuevas cada mañana? A mí me han gustado mucho los videojuegos siempre. También, pero otra de las cosas que me gustan. Le doy gracias a Dios porque mis papás nos compraron videojuegos desde que éramos niños, cuando empezaban. Ahora que yo miro, digo yo, ¡ala, Señor, qué bendición! Porque fuimos de los primeros y en la historia de los videojuegos, pero me gustan los videojuegos. Pero algo interesante en los videojuegos es que hay un momento en que uno va perdiendo sus vidas, va perdiendo sus oportunidades en el videojuego. Y a veces uno se enoja y terminó el juego, pero uno dice, bueno, voy a ver, ya vi, en este videojuego ya sé que no tengo que saltar para acá, ya vi que no tengo que hacer esto, ya vi que no tengo que hacer lo otro, ya vi que tengo que tomar este camino. Uno empieza a ver su estrategia de juego y entonces viene, apacha un botón y dice, ¡pui! Comenzar de nuevo, reset o encendido nuevamente. Y yo visualizaba esto del Señor y me conmueve de veras, me conmueve la misericordia de Dios tan grande, porque así como en ese videojuego, que donde Dios nos da la oportunidad, hay cosas quizá que no podemos cambiar, porque David quizá no pudo cambiar el pasado, no pudo resucitar al esposo de Betsabé, no pudo hacer las cosas diferentes. Incluso Dios le habla y le dice, la espada nunca se apartará de tu casa. Se levanta Absalón, dice que abusa de todas sus mujeres y concubinas en la terraza del palacio, en una tienda a la vista de todo el pueblo. Eso era una humillación grande. Y todo eso que pasó, quizá no lo pudo cambiar. Quizá no podía volver al pasado por hacer las cosas diferentes. Pero en el hoy, en nuevas son cada mañana sus misericordias y grande es su fidelidad. Viene Dios y nos da la oportunidad de apachar ese botón de reset. De decir, ay, aquí ya se me volvió un relajo. Mejor reset. Y empezar de nuevo. Quiero que terminemos esta mañana
Y quisiera cantar este canto, así a capela. No tenemos instrumentos hoy, pero quisiera que tomemos un tiempo para agradecerle al Señor por sus misericordias y que no perdamos la oportunidad de poder acercarnos delante de Dios, de poder rendir nuestras vidas delante de Dios y pedirle, como decía el canto que cantábamos antes, que podamos permanecer, ¿verdad?, en Él. Pero quiero que terminemos cantando este canto. Y dice algo así: por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grandes tu fidelidad. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande su fidelidad. Cantémoslo una última vez esta mañana. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grandes tu fidelidad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grandes tu fidelidad. Papito lindo, esta mañana, Señor, nos acercamos delante de ti, Señor, con un corazón contrito delante de ti, Señor. Queremos presentarnos con un corazón contrito y humillado para que tú no nos desprecies, para que tú no nos rechaces, sino que podamos acercarnos y que tú extiendas ese báculo de misericordia, Señor, sobre nosotros, porque te necesitamos, Señor, porque te necesitamos. Queremos permanecer, Señor, anhelamos permanecer en medio de las dificultades, en medio de la escasez, pero también en medio de la abundancia, en medio de la riqueza, en medio de todo el bienestar, Señor, que nuestro corazón nunca se aparte de ti, Señor amado. Como dijo el apóstol Pablo, he aprendido el secreto para contentarme, cualquiera que sea mi situación,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy reconocemos, Señor, que nos presentamos delante de ti no por nuestras obras, no por nuestros sacrificios, no por lo que podamos ofrecerte o presentarte, porque dice tu palabra que aún nuestras obras justas son como un trapo de inmundicias. Nos acercamos delante de ti, Señor, por ese amor tuyo, por tu misericordia, Señor, que han permanecido sobre nosotros, pero sobre todo, Señor, que son nuevas cada mañana. Hoy, Señor, este día que nos has dado una nueva oportunidad de presentarnos delante de ti, de arrepentirnos, Señor, de todo aquello que no te agrada, de rendir nuestra vida y de decir, Señor, hoy quiero aprovechar esta mañana esa misericordia y esa fidelidad, Señor, para que, como dice tu palabra, Señor, en el libro de los Hechos, arrepentíos y convertíos, para que vengan tiempos de refrigerio, Señor amado. Anhelamos esos tiempos de refrigerio. Gracias, Señor, por esas misericordias que son nuevas cada mañana. Hoy ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor. Te pedimos que podamos aprovechar el tiempo de nuestra visitación, que podamos aprovechar el tiempo mientras tú estás cerca, hoy que estás cerca, Señor, que podamos acercarnos, hablar, platicar contigo, expresar, decirte todo lo que tú ya conoces, pero que quizá muchas veces no nos atrevemos a decir, aun cuando a veces estamos enojados, contrariados, frustrados, alegres, felices, cualquier sentimiento, Señor, que podamos llegar confiadamente delante de ti, Señor, y expresarlo con todo nuestro corazón. Hoy corremos a esa misericordia y nos corremos a refugiar en ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, papito.